seguimos con ella después de la pechaca que nos hemos dado. Que además nos hacía falta porque es que llevamos mucho tiempo sin juntarnos así presencialmente y la verdad es que lo hemos cogido con ganas y con mucho gusto, la verdad, porque a mí también me gusta compartir con vosotros y vosotras todo lo que lleva ya no solo formación, sino también convivencia. Y ahora toca otra parte diferente de las jornadas de hoy. Os voy a presentar una empresa, una cooperativa de arte y voy a presentar primero por orden, aleatorio. Y primero voy a presentar a cada uno de ellos y después ellos ya presentar un poquito la empresa, ¿vale? Juan Ramón Fernández Buñal, para todos. Es director artístico y docente de Artiversia, dirige los talleres de artes plásticas, artista plástico multidisciplinar, director y gestor cultural, docente de formación profesional para el empleo en el arte inclusivo. Voy a poner el micrófono. Aquí no, estoy castigado. A ver, que lo leí aquí. Con amplia experiencia en dirección y gestión de proyectos culturales y en acción formativa para la transformación social a través del arte. Decíamos del currículum de Ana González esta mañana, pero aquí los tres también tienen lo suyo. Noelia Blanca es la coordinadora técnica y docente de Artiversia, dirige los talleres de interacción social y emocional, es licenciada en psicopedagogía y experta en gerontología social. Técnica de inclusión social para personas con y sin diversidad funcional, con amplia experiencia en administración y gestión de proyectos sociales y culturales, búsqueda de recursos económicos para ONGs y acciones formativas para la transformación social. Es experta en la construcción, gestión y administración de redes sociales, creativa, empática, constructiva y socializadora. Eva Domingo es directora escénica y docente también de Artiversia, dirige los talleres de arte escénica. Hoy no. Licenciada en danza, especializada en coreografía y técnica de interpretación de danza, experta en danza inclusiva y en movimiento creativo de personas con y sin diversidad funcional. Tiene amplia experiencia en dirección escénica, creativa e inclusiva y en la gestión y organización de proyectos culturales. Es creativa, dinámica, jugona, profesional, resolutiva y activa. Para mí, sinceramente, es un gustazo presentarlos porque los conocimos, Juanma los conocí hace ya mucho tiempo en una jornada que hizo delegación en el IFEJA y la verdad es que teníamos este proyecto hace mucho tiempo pero nunca cuajamos. Y este año digo, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Tengo el placer de trabajar con ella, soy su compañera y es un orgullo para mí también tenerlo hoy aquí, porque la verdad es que hacen cosas muy bonitas y por eso hoy lo he traído para que os enseñen parte, porque claro, nos van a poder enseñar mucho más en las 2 horas, pero una pequeña parte de lo que pueden llegar a hacer en los centros educativos. Así que un aplauso para ellos. Mira, vamos a intentar que sea una tarde lo más informal posible, que nos lo pasemos muy bien, que hagamos cosas diferentes. Entonces sí queremos que, nos parece muy importante que para presentarnos, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues un poquito presentar a la empresa.
Jamendo.com. Bueno, pues entonces ya sabéis quién somos, ¿no? Ya nos podemos liar entonces a trabajar, ¿no? Bueno, es cierto que para nosotros nuestra carta de presentación es esta, porque generalmente nosotros las artes, junto con la parte emocional, junto con la parte emocional, la interacción social y emocional, este trabajo empezamos de forma casi experimental. Es decir, empezamos, yo llevaba trabajando con las artes plásticas y sobre todo con los outsiders, con aquellos que estaban fuera de los canales de los conceptos artísticos, que para mí personalmente tenían mucha más credibilidad que todos los procesos personales y aquellos que estaban muy embricados con el mundo cultural, porque eran mucho más originales porque no habían tenido ese proceso de estudio, con lo cual sus ideas sí que para mí eran muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque parten del empoderamiento personal, parten de las actitudes y sobre todo de los conceptos que después y su proceso más el potencial y cómo lo pueden desarrollar. Entonces al final generan una pieza que es original, suya propia, y sobre todo esto le va a facilitar seguir creando. Entonces, claro, cuando todo el mundo de las artes está preocupado por tener una originalidad, un sentido propio, ¿qué pasan a las personas que son outsiders, que están fuera, que ya lo tienen? Entonces, claro, y eso, lo que pasa es que desconocemos todo lo que son esos códigos, conocemos todos esos signos que, en cierto modo, les caracterizan muchísimo. Claro, al final, ¿por qué conocemos a Picasso? Porque tiene un código que ya lo conocemos. Pero conocemos, por ejemplo, tenemos a artistas muy buenos con síndrome de Down, conocemos cuáles son las figuras que habitualmente dominan, cómo las dominan. ¿Por qué yo, por ejemplo, empiezo pintando una circunferencia en una obra? ¿Por qué? Porque me da seguridad. La mayoría de todos tenemos cosas que solamente las conocemos nosotros. Pero ese proceso de empoderamiento hace que al final la sociedad conozca mi pensamiento. No deja de ser ni mejor ni peor la obra. Son personas con ideas. Y esa idea, si al final transmiten, lo que vamos a hacer hoy es transmitir, ¿no? Entonces, estas imágenes transmiten porque son realmente experiencias vividas. Pero todo esto en realidad tiene una fundación pedagógica, que lo que fue un encuentro prácticamente al azar, que ahora si queréis os contamos nuestra historia de amor, que es muy bonita. Sí que tiene una fundamentación que os la vamos a dejar aquí un poquito con la presentación esta y luego os contamos, ¿vale?
aunque en realidad esta última parte que se presenta como el equipo que estábamos hace un año, en realidad ahora el equipo afortunadamente ha crecido mucho más y tenemos muchas caras más nuevas. Ahora ya lo pone por ahí Noelia. Y nos encanta porque esto lo estuvimos haciendo anoche y de repente ver esto, hoy cuando hemos sido conscientes, ha sido súper emocionante. Cuando es como el equipo de 3 personas, bueno, en un principio empezamos 2, luego 3, luego 4 y de repente pues somos este mogollón de personas. Y bueno, os vamos a contar un poquito pues cómo surge este proyecto, porque hasta que llega a ser una cooperativa nosotros tenemos un recorrido de varios años y en un principio voy a empezar por nosotras, por favor. Noelia es psicopedagoga, como bien ha presentado Belén, nos encontramos en el camino vivimos en Torre del Campo. Casualmente la única torre campeña ella, las demás no han ido absorbiendo, no hemos hecho torre campeños todos. Yo soy de Córdoba, de Carchelejo, y nos encontramos y decidimos que, ¿por qué no? Yo trabajaba entonces en la Escuela Municipal de Danza, ella llevaba el programa de inclusión, bueno, programa de inclusión ahora. Ahora se llama programa de inclusión, pero ha pasado por muchos nombres, porque ha evolucionado muchísimo la discapacidad hasta llegar a la diversidad funcional como nosotros que seguramente aquí en adelante, no sé si lo conseguiremos en alguna ocasión, sería así. Y nos encontramos con la loca propuesta de por qué no unificar el tema de la danza y el teatro con personas con diversidad funcional. Habíamos visto ya algo, es decir, no éramos inventadoras de nada, sino que habíamos visto cosas que nos motivaron mucho y como las dos estábamos un poco más allá que acá, como teníamos muchas ganas y no nos daba miedo nada, es lo que tiene la ignorancia, cuando te metes y dices, uff, pues dijimos para adelante. ¿No se oye? Ah, ¿y dónde está el micro? Bueno. Ahí arriba. Que tenéis que haberos puesto más cerquita. Sí. Ahora vamos a tener que estar aquí pegados, sin movernos. No me muevo de aquí. Ya es que la antena parabólica está aquí. Bueno, se oye mejor, ¿no? Mucho mejor. Bueno, lo que estaba diciendo, entonces, después de decidir cuál era el camino que nos había gustado, hubo un proceso de mucha formación. Entonces nos fuimos a Madrid, estuvimos en Granada, hicimos muchas formaciones con mucha gente que llevaba muchos años y al meternos en ese mundo nos dimos cuenta de que esto estaba más que inventado y que había gente que hablaba en un lenguaje muy diferente al nuestro, que no hablaba de discapacidad, que no hablaba de lo que uno podía y uno no podía hacer, sino que todos y todas teníamos derecho primero a probar, a experimentar, a explorar y luego, que era la parte que más a nosotros nos preocupaba, a dignificar el trabajo que se hacía. Entonces, a lo largo de varios años creamos una asociación que se llamaba y se llama La Integral Psicodanza, que hay gente que conoce más la asociación que la cooperativa, y con ese proyecto pues empezamos a trabajar en Torre del Campo y creamos nuestra compañía de danza inclusiva, danza teatro inclusivo. Entonces la formaba un montón de gente con y sin discapacidad y era muy divertido porque lo que hacíamos era aprovechar las capacidades de cada una de las personas que venían a clase. Entonces todo era muy dinámico. Tú llegabas a una clase, tú dabas una clase normal, como haces con cualquier otro grupo, idénticamente, lo que pasa es que los ritmos tienes que adaptarlos. Eso, la gente que os dedicáis a la formación, pues sabéis que no es lo mismo trabajar con 3 años que trabajar con gente pues, de 40. Entonces tú tienes que tener la agilidad de ir cambiando el lenguaje y el ritmo, sobre todo el ritmo, pero el objetivo era el mismo, conseguir que nuestros alumnos y nuestras alumnas pues llevaran a escena una producción artística con calidad. Y bueno, creo que se consiguió. De hecho, empezaron a llamarnos de muchos teatros. Al principio era muy curioso porque nos llamaban de teatro para certámenes especiales. Entonces, qué guay, especiales, somos especiales. Pero nosotros no queríamos eso. Queríamos tener una calidad en escena y que esa calidad, si era buena, entrar en un circuito normalizado. Nos ha costado tela. Porque luego era, ¿el teatro es accesible? Y me decía, sí, claro, tiene una rampa, claro, para el público, pero ¿y para los bailarines y las bailarinas qué pasa? Y más de una vez nos ha costado desde subir a alguna persona con la silla a pulso o decir, nos vamos, también, ¿no? Entonces era un poco reivindicación.
os digo lo que ha dicho Noelia antes, a lo largo de todos estos años, afortunadamente, ha cambiado mucho las cosas. Hay mucho que hacer todavía, pero sí que ha cambiado, ¿no? Hay otra mirada también. Y ya ahí, además, es mucho más fácil entrar en esos circuitos ya. En el camino nos encontramos con este caballero, el señor Puñal, y al principio nos costó telita, porque no entendíamos, él venía artista plástico maravilloso, y nosotras divinas de la muerte, de la integrala, como decíamos, y de repente encajado en lenguajes diferentes, es que era súper difícil, no os podéis imaginar. Además era lo típico de mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. Eso en educación pasa así. Además Ana hoy ha dado una detrás de otra, ha sido increíble. Y aprendimos a trabajar juntos, aprendimos a encontrar un lenguaje que unificara diferentes disciplinas, y eso es lo que hizo que nuestro proyecto se enriqueciera. Y de repente entendimos que igual que había una pata que eran las habilidades sociales, la interacción social y emocional, que era el 50% del producto artístico, sin esa parte no podíamos avanzar. Primero había que trabajar eso para que los chicos y las chicas luego pudieran crear. Pues de igual manera, las plásticas, la interacción social y la parte escénica se unificó. Y hemos llegado a entender que en un proceso, cuando hacemos cualquier cosa, una parte no va sin la otra. Es decir, tú quieres que te haga un taller de arte escénica, muy guay, pero es que las plásticas te vas a pringar sí o sí, o viceversa. Nos vamos a poner a hacer esto, pero vamos a intentar antes, vamos a jugar un poco para crear un ambiente y un espacio relajado y distendido donde podamos compartir. Bueno, y ya la parte de Puñal, que la cuenta ella. No, yo solamente decir que, como bien dice mi compañera, esto evoluciona mucho, nos queda mucho camino por recorrer. Y yo que no solamente he trabajado y trabajo con personas que se dedican al arte, tanto a la plástica como a la escénica, yo que trabajo en un programa de inclusión social para personas con diversidad funcional, que así como ojalá se llame en todos los textos a partir de pronto, pues ha cambiado muchísimo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la educación, ha cambiado la propia persona y la creencia, sobre todo ha cambiado la creencia. ¿Que falta mucho? Sí, muchísimo. Pero yo creo que pasito a pasito se va interiorizando que las personas con diversidad funcional tengan o no más capacidades, pueden desarrollar una propia. Y eso es lo que nosotros nos hemos empeñado desde el principio, potenciar la capacidad X, la que sea, potenciar la capacidad X de esa persona. Y nos esperamos en eso porque sabemos que ese potencial existe en todas las personas, da igual sean como sean, tengan la discapacidad que tengan. Si trabajan una potencialidad de la que ellos tengan, llegarán a algún sitio siempre, con esfuerzo como trabajo con todo el mundo. A ver, esto no es, yo se lo digo mucho a las familias que yo tengo en mi programa. Los chavales van a llegar donde quieran, las chavalas, donde quieran, siempre cuando se trabaje, y siempre cuando se les exija en función de sus capacidades. Ya está, si es que no es más. No podemos tratarlo como un paternalismo en el cual se ha fijado la sociedad durante muchísimo tiempo, porque sí es verdad que se ha tenido un tabú muy grande durante muchísimo tiempo con la discapacidad y eran personas que no sabían o no podían o no querían, yo para mí más bien no querían, los familiares cercanos a ellos, porque exigían, o sea, no les exigían nada porque estaban totalmente cerrado, Y que no hace tantos años no se sacaban las personas Claro. con discapacidad a la calle. Y sigue pasando, Ese proceso, Y sigue ¿no? pasando. Ese Es que proceso. no hace tantos años, Lo que tú dices, yo digo ese proceso porque yo llevo 22 años. Cuando yo llegué al programa, pues recogí, por decirlo de alguna forma, que queda muy cierto, pero ¿qué era eso? Recogí a las personas con diversidad funcional que había en mi municipio en un programa, porque estaban en las calles, en los escalones de su casa sentados sin hacer nada, y no habían estado escolarizados nunca. O si habían estado escolarizados, habían tenido el proceso de lo que ahora se llama bullying, que antes ni eso tampoco ni existía. En fin, ha tenido un proceso bastante largo, pero bueno, poco a poco se ha ido, yo creo que trabajando. Queda mucho por hacer, sí, es cierto, pero
Nosotros creemos mucho en que si se trabaja y se potencia lo que se debe, se puede llegar a cualquier sitio. Además, nuestro lema sigue siendo, y ha sido durante mucho tiempo, nadie es capaz, nadie sabe de lo que es capaz de hasta que lo intenta. Y lo hemos mantenido siempre y eso queremos. Y a la primera que nos cuentes. Bueno, como yo cuando me encontré, yo tuve la suerte de encontrarme con estas dos personas que me cambiaron la vida realmente y sobre todo mi visión. Yo venía del mundo del arte contemporáneo exponiendo con 5 galerías a nivel nacional, pero estas galerías estaban pues sobre todo en Nueva York, Canadá, en fin, y sobre todo Centroamérica, Centro Europa, Alemania, Países Bajos, en fin. Entonces, claro, hay un momento en el cual yo me planteo que hasta donde la comercialización de las obras de arte está muy bien, está genial, ¿no? Pero realmente todo este proceso no llega a ningún sitio, no abarca, llega un momento de colapso personal, ¿no? Y entonces me encuentro en mi proceso a estas dos personas, ¿no? Que yo llevo ya 30 años en el mundo de las artes, más de 300 posiciones casi por todo el mundo, y entonces llega un momento en que realmente el arte, yo soy artivista, si el arte tiene la capacidad de transformar al mundo, y sobre todo el arte tiene la capacidad de ser. Entonces yo siempre había buscado aquellas personas que tenían una visión diferente, que por casualidad no estaban dentro de lo que era la sociedad, estaban todos fuera de la sociedad, es decir, la sociedad lo había marginado, se habían automarginado. Generalmente la sociedad los margina porque no hay procesos de inclusión, ¿no? Son una sociedad competitiva que no permite que aquellas personas que se supone que nos retrasan, pues que se estén dentro, cuando es al contrario, ¿no? Es ahí el giro, ¿no? Cuando llegamos a un momento en que entendemos que una sociedad, si la sociedad no llegamos al mismo punto todos, realmente seremos una sociedad imperfecta, que no facilita ni el acceso democrático a nada, ¿no? Entonces de ahí empezó esa aventura, ¿no? Coincidimos y bueno, evidentemente no había trabajado nunca con la escénica y entendía que al final las artes lo que tienen una posibilidad es de ampliar nuestro espectro, de tener una visión, aquella que nos favorece personalmente. Las artes nos humanizan, nos hacen ser personas y sobre todo nos hacen ser críticos y entendemos que la sociedad no es que entendamos, sino la sociedad al final se convierte en un proceso comunitario, social. Entonces, y ahí empezó todo. Ellas tenían, en esa época, una avanzada miras sobre lo que debían de ser unas sociedades contemporáneas, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con las potencialidades, ya ni las capacidades, las potencialidades, la normalización, es decir, y sobre todo, y si Picasso había buscado a elementos originales que, como en la diversidad, en el tribalismo, ¿no? Como había buscado elementos originales, pues nosotros los teníamos mucho más cercanos. Teníamos un montón de gente que pintaba, que te generaba historias, y todo esto teníamos la posibilidad de sacarlo fuera. Y entonces teníamos, en esa parte, yo sí que había trabajado fuera y entonces entendía que había que profesionalizar a los artistas con diversidad. Y además, y ya terminando ya porque vamos a cedernos mucho, esto, profesionalizar de forma que buscaran, que tuviese una verdadera independencia, pues se parte principalmente de la parte económica. Porque una persona que tiene dinero, da igual, no tiene ninguna discapacidad. Entonces, si realmente son libres económicamente, podrán hacer lo que realmente quieran, ya se buscarán ellos la herramienta, las personas que necesiten. Ahora, si encima están oprimidos, no tienen pasta, no tienen nada, ¿dónde van? Siempre serán esclavos de aquella persona que esté por encima, padres, madres, sociedad, en fin. Entonces buscamos que realmente todo esto tuvieran al final potencial económico y al final fueran conocidos, al final la sociedad les valorase y los quisiese, y esa fue la idea. Pero además, más difícil todavía, con las artes, más difícil todavía en las zonas rurales, pero en los pueblos más pequeñillos. Entonces, y más difícil, nosotros no teníamos ni tenemos todavía un sitio fijo. Nosotros somos ambulantes, artistas, activistas ambulantes. Una palabra súper chula. Ya está. Entonces, claro, hemos hecho lo difícil de lo difícil. Y a día de hoy
pues hemos superado todos aquellos procesos. Y la verdad es que las personas, bueno, ¿hemos superado los procesos? No, los procesos no han superado a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando realmente has visto a una persona que cuando tú te encontraste con ella, por ejemplo una tal Mari Carmen, iba así y no sabía hacer nada, no quería hacer nada, ¿no? Y ahora está, bueno, pues lo último que me dijo es que quería hacer FP administrativo, tiene ya casi 50 y tantos años, es decir, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues que se ha convertido en persona. Qué maravilla. Y que la sociedad no es que se ha convertido en persona, porque personal ya lo era. Pero ¿qué ha pasado? La sociedad ya sí que entiende que es una persona, pero porque ha hecho maravillas a nivel plástico, a nivel escénico, porque también hemos sabido entender y mirar esas maravillas, porque no es solamente hay trazos, la expresión humana a través de un trazo, eso tiene una simbología brutal. Esos dibujos que nuestros hijos y nuestras hijas hacen, ¿no? Que decimos, papá, sí que bonito, pum, y lo tiramos tranquilamente. Ahí hay micromundos. ¿Y sabéis si lo empoderáis hasta dónde pueden llegar? Hasta donde ellos quieran. Ese es el mecanismo. Empoderar. A partir de ahí, nosotros hoy vamos a hacer una... Bueno, me estoy enrollando mucho. Sí. Bueno, termino. Bien, vamos con tiempo. De aquí pasamos a hacer... empezamos con una ONG. ¿Pero qué pasa con la ONG? A la hora realmente de tener un principio social, es decir, de tener que puedas hacer cosas en la sociedad, no nos lo permitía con tanta facilidad como una cooperativa. Nos formalizamos con una cooperativa hace 4 años, pero porque al final son los mismos principios. Nosotros, bueno, es que además somos una cooperativa súper especial, cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro. Entonces... Claro, y a mí nosotros nos dicen, bueno, pero es que soy una asociación. No, somos una empresa. Pero entendemos realmente que una empresa, si no deja otra vez, revierta a la sociedad, no es una buena empresa. Si nosotros no revertimos a nuestra sociedad, nosotros individualmente no apoyamos a nuestra sociedad, no nos convertimos en comunidad educativa, no somos buenas personas o no somos personas. Pero no los maestros, no los padres, no los madres, aquel abuelo que pasaba por allí que decía a un niño, oye, que tú has hecho esto no lo has hecho bien. Y el chiquillo hacía caso y el padre después apoyaba a esa persona. Es decir, la comunidad educativa en una sociedad somos todos y todas. Entonces, ese es nuestro principio de fundamentación son las artes, pero nosotros con la arte, además de querer independencia, queremos que realmente sean personas, que sientan y se expresen. Hemos trabajado con personas gravemente afectados, con un proyecto que se llama Microsegundo, un segundo de lucidez. Hemos encontrado millones de segundos de lucidez. Y cuando entiendes que una persona que está en una residencia, que es asistencialismo puro y duro, asistencialismo, es decir, comer, beber, que no pasen frío y demás. Cuando esta persona, después de 7 años, como el otro día cuando fui a López Barneo, me reconoció, 7 años, me reconoció y me abrazó. Tenemos un vídeo con esta persona que a mí me va mandando, habla, pero de forma plástica es la leche. Esa persona está viva. Entonces, nuestro trabajo al final es que, evidentemente, las personas vivas, las personas aprenden, las personas son respetuosas, las personas viven y las personas quieren y aman. Entonces, bueno, ya me he pasado. Ya está. Hasta luego. Oyendo a mi compañero, tanto Vente, a Eva afuera. como a Peñar, me doy cuenta que cuando todo este proceso que hemos venido Al cartel. Vale. La parabólica. Parabólica. Que cuando oyéndonos a los dos, escuchándonos, me he dado cuenta que hubo un momento en nuestro punto de encuentro, nuestro mitad del meridiano de Dios, que nos dimos cuenta que esto se tenía que trasladar a los centros, trasladar a la sociedad de alguna forma. ¿Cómo? Pues enseñando, no el método, porque a nosotros no nos gusta llamarlo método, pero sí la forma de cómo intervenir en las personas con diversidad funcional para que puedan
alcanzar, no solamente ya la persona con diversidad funcional, sino cualquier persona que esté en riesgo de exclusión y pueda utilizarlo como el arte, utilizarlo como herramienta para que puedan llegar a esa parte que la sociedad no le ha dejado, no le ha permitido o no ha podido. Y yo creo que ha sido difícil en su momento, pero ahora a mí me ilusiona mucho estar en este punto. Además, creo que una de las cosas que reivindicamos, se ha dicho en la primera, cuando se ha hecho lo de la caja de los deseos, a mí me ha encantado porque ahora cuando subáis conmigo yo tengo una maleta que está llena de cosas de esas. Y es la creatividad. No hay creatividad. Los niños y las niñas, ya no hablo de los centros de secundaria, eso va aparte, no tienen creatividad. Yo veo un libro de plástica y se me cae el alma a los pies. Pensás que los críos y las crías tienen un año artes plásticas y un año música. ¿Dónde queda el arte? Y el arte construye. Y el arte a nosotros nos ha hecho ser creativos en muchos aspectos. Somos creativos a nivel laboral. Vivimos del arte, creemos en el arte. Y es una pena muy grande. Por eso a nosotros nos gusta mucho con método, ¿no? Metodología o forma de entender, trabajar con cualquier colectivo. Es decir, lo mismo podemos estar trabajando con un colectivo de mujeres que en el tema de la cárcel, con inmigrantes, que en un instituto, que con niños de 3 años y con niñas, de la misma forma, con el mismo pensamiento. Bueno, pero ya que no nos va a dar tiempo. Bueno, yo ya aviso, os vayáis más tarde, lo siento mucho, si tenéis prisa tenéis que esperaros. Pero hay que empezar ya. Os vamos a contar un poquito cuál va a ser el proceso, ¿vale? Porque, vale, todo esto mola mucho, nos habéis contado una cosa muy bonita, estupenda, pues yo quiero verlo, yo quiero creérmelo, no nos va a dar tiempo, es imposible convenceros en 20 minutos de lo que hacemos. Entonces hemos decidido pues hacer lo que mejor se nos da, que es jugar. A partir del juego construimos. Y crear espacios además que sean muy respetuosos a través del juego es todavía más bonito. Con lo cual, mirad, de una forma muy rápida. Toma, puñal. Fijaros, os vamos a repartir amarillo y azul. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muy bien. Pues la bandera de Ucrania. Mira, ayer cuando pensábamos, vamos a repartir una hoja de tal, de cual, una obra, dijimos no. Vamos a utilizar los colores porque muchas veces tenemos la oportunidad de, a través de la simbología, poder expresar muchas cosas. Y me vuelvo a Ana, lo que ha dicho antes. Qué bonito celebrar el Día de la Paz con palomas blancas. Qué bonito celebrar el respeto, la diversidad y los espacios pacíficos con el azul y el amarillo, que ahora mismo lo vemos y a todo el mundo nos estremece el mensaje. Entonces, fijaros, como con un simple folio, yo puedo estar ya mandando un mensaje a las personas que van a trabajar con nosotros. Entonces, eso es muy, muy importante para trabajar con la diversidad. Y vuelvo a Belén, a lo que he dicho antes, con la diversidad en todos los espectros, en todos los aspectos.
Vamos a cerrar, teníamos un juego para cerrar, pero como ya vamos fuera de tiempo, vamos a intentar compartir un poco pues, lo que ha pasado en este ratito. Esperemos que ha caído. Esto no ha sido lo de la ley de Murphy, esto de la mantequilla, ¿no? Ha caído bien. Bueno, mirad. Nosotros siempre que hacemos una sesión, imaginar lo que puede ser mezclar la primera parte con la segunda parte. Es decir, si arriba hemos hecho una cosa y abajo hemos hecho otra cosa, en una sesión intentamos que pasen las dos cosas, porque se fluye mucho más. El que juega primero y se lo pasa bien y pierde la vergüenza, el sentido del ridículo, y el de repente todo el mundo respeta su trabajo, se deja llevar mucho más. Y fijaros en qué poquito tiempo este grupo lo ha conseguido, no nos conocíamos de nada, y sin embargo ha sido súper divertido. Cuando trabajas en centros escolares, el proceso es diferente, evidentemente. Primero porque te tienes que adaptar a un horario concreto que tienen en el aula. Con lo cual muchas veces vas con una propuesta que es llego, me voy y no he hecho nada. Que también me suele pasar. Lo bueno son los tiempos y el respeto a este trabajo. A veces podemos llegar mucho más. Pero bueno, yo no voy a enrollar mucho, porque lo que queremos es que vamos a compartir. La idea era que este papelógrafo, a ver, bueno, papelógrafo, ¿no? Sí. Un museo viviente, una exposición chulísima, habéis hecho unos trabajos muy guays. Ahora me imagino que Puñal os dirá cómo se puede continuar, pues si queréis utilizar recursos. Queríamos luego aquí plasmar pues, de una forma física, porque nos queréis un poco cómo habéis sentido, qué habéis experimentado, en positivo y en negativo. Porque siempre nosotros cuando acaban las sesiones tenemos una parte que se llama consumo cuidado, porque nos parece muy importante cerrar el círculo y que cuando salgáis de una sesión uno salga relajado, tranquilo, sintiéndose parte de un grupo y habiendo compartido un montón de emociones, ¿vale? Entonces sí que nos gustaría que esto añadiera algo más. ¿Quieres añadir algo? Sí, una cosa. Vale. Bueno, lo de la pregunta de... sí. Eso de no habéis manchado, eso es importante, porque la escuela que había aquí no mancharse, eso era un milagro. Y no hemos manchado, es muy importante que bueno, comentaros que el primer grupo, por ejemplo, cuando, me imagino que cuando habéis subido de aquí arriba y trabajado de arriba abajo, habéis sido mucho más rápido los segundos, igual que el primero a ti te habrá costado más. Habéis visto cómo están las dos cosas conectadas. Está conectada esa parte inicial que es importante, que es la por la que empieza Eva, que es la cohesión de grupo, quitaros los miedos, abriros. Con la primera carcajada ya se rompe todo y ya empezamos a ser amigos, empezamos ya a entendernos. Y esta es la segunda parte siempre. La segunda parte cuando ya venís abiertos, receptivos, lo disfrutáis mucho más. Por ir un poco porque tuvieseis las dos herramientas. Y bueno, y nos falta compartir. ¿Qué tal? Nosotros la pregunta de siempre es ¿qué hemos aprendido hoy? Que no como examen, como compartir. Yo creo que hemos vuelto a ser niños de nuevo. Hemos vuelto a ser niños. Yo que trabajo con niños de infantil, esto se hace y además es como que fluye de una manera. Y luego esa parte que no tienen muchas veces en casa porque vamos como muy corriendo, aquí se han relajado, disfrutan. Entonces he sentido lo que sienten mis niños, no un poco, en mi propia piel. A mí yo he sentido unión, porque al fin y al cabo, aunque no nos conozcamos, en una actividad así te permite un poco hacer un poco de tribu, como llevamos toda la mañana. Oye, a partir de, por ejemplo, de ahora, ¿tú qué podrías hacer? Que a partir de ahora... has terminado esta... Ahora tú podrías hacer cualquier cosa, estás capacitada para... Incluso hasta para estudiar, como era antes de una niña, que ya no he recuperado, no tenemos mucho, ya has crecido. No, yo ya estudié. No. Lo que yo me refiero, como has dicho, somos niños y niñas, entonces aquí ahora sí que es cierto que nuestros hijos, nuestras hijas, sí que tienen capacidad de poder llegar donde quieran, porque le hemos demostrado que pueden llegar donde quieran. Yo creo que hemos conseguido una integración cercana a la utopía, es decir, muy cerca al ideal, ¿no? de
de integración, de igualación de las personas, Ha sido muy chulo lo que has dicho. que yo creo que hemos conseguido pues, conseguir acercarnos a la utopía. O sea, cualquier meta que siempre nos proponemos, sabemos que la mayoría son utopías, es imposible de conseguirlas, pero el grado de consecución es el acercamiento. Cuanto más cerca estás de esa utopía, más has conseguido lo que se pretendía, porque la utopía es conseguirla. Y entonces aquí, bueno, no ha habido absolutamente ningún escalón, ningún discernimiento, ni nada, todo ha sido muy raseado, ¿no? Todas las personas se han manifestado tal y como son, sin ninguna discriminación de nada. Esto, cuando habéis visto las imágenes, nosotros siempre decimos que por mucho que intentemos deciros lo que nosotros hacemos, es muy complicado de expresar, pero es eso, es que te acerca a la otra persona que tienes al lado, y además te acerca de una forma íntima, y además no con esa intimidad, sino con esa intimidad sana, de construcción. ¿Más? Bueno, pues... Daros las gracias, sobre todo daros las gracias porque ha sido súper chulo y siempre es que se va escuchando. Que a nosotros nos motiva mucho estas situaciones, ¿no? De llegar a un grupo, enfrentarte. Además, en la comida lo estábamos observando. Estaba diciendo, este grupo. Y este grupo ha sido una maravilla. Muchísimas gracias por compartir eso.